Buenos días. Buen Buenos día. días. Buen día. Sí, Buen día, buen día. Bueno, podemos comenzar. sí, por supuesto. Carlos, José, ¿sois da mesma compañía, da mesma empresa? Sí, Sí. de la Ok. misma empresa, Idril. A que vos dedicades? Nosotros desarrollamos software. Es una Ok, compañía de software y de consultoría en las áreas de tecnologías de información. perfecto, perfecto. Pues este seminario é perfecto para exactamente esa temática. Moi ben, Oh, fantástico. Pois nada, benvidos. obrigado. Gracias. Vale, esta sesión se va a gravar, con lo cual, bueno, pues vamos a dar la bienvenida tanto a vosotros, Carlos, José, como al resto de asistentes a este primer seminario de Open Labs. Como sabéis, Open Labs es este proyecto Galicia, norte de Portugal, en el cual lo que queremos es, bueno, pues acelerar y robustecer a las empresas de la eurorregión en temas de manufacturing, en temas de sostenibilidad, en temas de digitalización. Y bueno, lo que hemos convenido es la selección de una serie de empresas que como vosotros van a ser tutorizadas por los diferentes socios del proyecto. Y lo que pretendemos con estos seminarios, tanto de especialización como los más seminarios menos técnicos que tendremos a lo largo de las siguientes semanas, bueno, pues es daros algún tipo de conocimiento que pueda ser interesante para vosotros y que de alguna manera os permita, bueno, pues tener un poco más de conocimientos acerca de cualquier temática que pudiera ser interesante para vosotros. Probablemente esta, Carlos, José, pues vosotros es vuestra temática, con lo cual seguramente no aprenderéis nada, pero puede ser que otros parceiros sí que lo hagan, ¿no? Así que bueno, sin más, no sé si Adrián quieres decir algunas palabras y si no, pues empezamos. Nada, lo mismo que has comentado, dar la bienvenida a todos y cualquier duda o comentario, pues que contacten con nuestro correo y nada, que disfruten de la sesión. Muy bien. En, Gracias. en principio la haré en español, esperando que no sea un problema. La podríamos hacer en inglés, pero creo que había restricciones de los idiomas a utilizar por el programa Interreg, que tenía que ser o español, gallego o portugués. Así que vamos a intentar hacerlo así. Si tenéis Va bien cualquier... lo español, ¿no? Si Perfecto, quieres, no hay perfecto. problema. Y aparte, además, ahora ya hay asistentes de IA que seguramente pueden traducir automáticamente incluso lo que decimos a cualquier idioma. Cualquier pregunta, por favor, nada, interrumpidme. Y bueno, repito, como esto va a ser grabado, pues también el objetivo es dar soporte a cualquier persona que lo observe a posteriori. Vale, pues hablando de Open Labs, pues es esta red abierta de laboratorios industriales para la transformación digital y sostenible. Lo que queremos es, por un lado, tenemos una serie de laboratorios que creemos que son valiosos para dotar a las empresas de la eurorregión, bueno, pues de un proceso de aceleración diferente al de las aceleradoras, digamos, puramente financieras, y nosotros queremos trabajar, queremos co-crear y queremos pues, trabajar en conjunto para mejorar los productos y los servicios que den las empresas de Galicia, norte de Portugal, y complementado con esas experiencias físicas, bueno, que también se iniciarán en las próximas semanas, pues tenemos estos seminarios para tratar diversos temas que entre todo el consorcio pues hemos visto que podían ser de interés para estas empresas seleccionadas, ¿no? En mi caso, bueno, yo vengo desde CETAG, soy el responsable del Departamento de Innovación e Impacto en Manufacturing y bueno, llevo toda la vida trabajando en proyectos de I+D aplicados al sector de manufacturing, principalmente automoción, aunque también agroalimentación en mis primeros años. Em, bueno, también hago otras cosas con la Comisión Europea y en escuelas de negocios. Pero bueno, quizás lo que nos caracteriza tanto a mí como al resto de los compañeros en mi departamento es que estamos muy cerca de la fábrica y por eso esta ponencia pues va a ir muy en relación a necesidades de fábrica y no tanta teoría, ¿vale? Entonces lo que queremos en esta sesión pues es si quisiéramos hacer cualquier tipo de trabajo de analítica o también podríamos hablar de digitalización, ¿qué necesitaríamos saber? Digamos, traer una visión de fábricas y traer una visión del shop floor de exactamente por qué hace falta hacer esto, por qué nos vamos a meter en un proyecto 4.0. Cómo hacerlo, aunque no voy a introducir ningún tipo de herramienta ni ningún tipo de sistema específico. Creo que lo importante aquí es entender por qué se hace y qué hay que hacer y después pues hay muchísimos software muy buenos que no tiene ningún sentido que nos metamos en ellos ahora. Daremos algún caso de uso
bueno, y alguna experiencia real. Y sobre todo mi objetivo es que en el momento en el que ahora pues muchísima gente está haciendo software, el momento de irnos a una fábrica pues es diferente, igual que si fuéramos a salud o si fuéramos a defensa o si fuéramos a cualquier dominio específico, bueno, pues las fábricas pues tienen unas condiciones muy específicas y vamos a intentar hoy pues hablar de ellas, ¿no? Lo primero que siempre traemos en este tipo de ponencias es hablar de Industria 4.0, que es un término muy, muy conocido, acuñado en Alemania hace unos cuantos años. Y quizás lo que más me importa, al final 4.0 no deja de ser llevar la computación a la fábrica. La fábrica ahora mismo, como todos sabemos, convive perfectamente con el esquema 3.0, que son los automatismos, los PLCs, la electrónica, pero bueno, el Industria 4.0 lo que quiere es llevar la computación, llevar los ordenadores, llevar pues otras capacidades de cómputo a la fábrica. En la fábrica, en mi opinión, el PLC sigue siendo el rey, el automatismo sigue siendo el rey y de alguna manera, pues la 4.0 lo que pretende es que pues, cada vez más el ordenador pues, sea ese rey, ¿no? La computadora. Pero sí que creo que es importante entender que esto no es un capricho y que no es que simplemente porque se pueda hacer lo debamos hacer, sino que hay una serie de cosas, en nuestra opinión, que llevan a las empresas a necesitar 4.0. Y uno es que, si os fijáis, pues cada vez más cualquier producto es más personalizable. Pues cuando éramos más jóvenes solo había un tipo de bebida, un tipo de patatas fritas, un tipo de... hasta los coches. Me referiré mucho a los coches durante toda la ponencia, un poco de formación profesional, pero pues no puedes personalizar mucho los automóviles. Hoy en día, pues pensad que tenemos millones de combinaciones, ¿no? Cada vez que configuramos un vehículo. Eso hace que cada producto potencialmente pueda ser diferente y en algunos casos pues las fábricas fabrican todos los productos absolutamente diferentes, ¿no? Y eso pues no es nada obvio ni nada fácil de manejar. Después que cada vez más trabajamos en ciclos cortos y otra vez refiriéndome al tema de los coches, pues antes hacías un coche pues para 15, 20 años. Me acuerdo de la Citroën C15, por ejemplo, yo no sé cuántos años estuvieron fabricando en Vigo ese vehículo indestructible y ahora cada vez más pues los vehículos pues están 4, 5 años o 6 años y de repente ya cambiamos de vehículo o ya no digo en ropa o en comida, ¿no? Con lo cual, por un lado, ya no tenemos proyectos de tantísimos años y de tantísimos miles de unidades y después tenemos también que entre el momento en el que se diseña el producto y llega al mercado, el speed to market pues tiene que ser también mucho más acelerado. Y eso tampoco es fácil de gestionar con la electrónica y el enfoque 3.0. Y después también podemos hablar de que, bueno, en un mundo tan globalizado, pues hay que ser cada vez más productivo, cada vez más eficiente y de alguna manera, otra vez pensando en el tema de los coches, si pensamos el coste de un coche hace 30, 40 años y el que tiene ahora mismo, pues ha sido, al contrario que la vivienda, por ejemplo, por poner un ejemplo diferente, pues las fábricas han sido capaces de fabricar mucho más con menos recursos, mucho más, pues siendo mucho más eficientes, ¿no? Y eso, pues es la supervivencia de las fábricas. Con lo cual, si tengo que tener mucha reconfiguración, tengo que trabajar con muchísimas referencias en mi línea de fabricación y tengo una cadena de valor muy compleja, pues porque tengo, no sé, 17 volantes diferentes a montar, 15 asientos diferentes para montar, pues en ese caso tengo que, de alguna manera, para ser eficiente, tener un enfoque que me complementa al 3.0. Y un poco lo que queremos decir es que pues ese enfoque 3.0 que se basa en los PLCs, en la automatización, en las escadas y sobre todo en líneas rígidas, en máquinas que no se monitorizan, pues no siempre proporciona una respuesta, ¿no? Y eso significa que de alguna manera esa situación me invita a las fábricas a irse al 4.0. Y el 4.0, pues antes de entrar en cualquier definición pues exótica, lo que queremos es que estamos combinando pues fabricación y IT, ¿no? Information Technologies, o estamos combinando manufacturing y digitalización. Eso es de lo que va. Lo que pasa es que es un mundo, que es lo que hablaremos hoy, parte de hoy, y entonces, bueno, no significa que seas o no seas 4.0 o no, que estés totalmente o no totalmente digitalizado. Podemos hablar de un montón de espacios intermedios, de estadios intermedios y hasta esa visión 4.0 de lo que podría ser una fábrica totalmente digital. Cuando hablamos de 4.0 hablamos de que, bueno, las máquinas se monitorizan. Bueno, a día de hoy vamos a muchas fábricas y no todas las fábricas, todas las máquinas están monitorizadas, es decir, las máquinas funcionan muy bien, se le pone un programa, pero bueno, pues no hay una monitorización de qué le está pasando a esa máquina en tiempo real o de digitalizar sus datos para que vayan a algún tipo de base de datos. Aquí siempre me gusta hablar de
de que las fábricas tienden a pensar que tienen muchos datos y muchas veces vamos allí y no siempre es el caso. Es decir, muchas veces lo que tienen son muchas señales, ¿no? Es decir, el robot va aquí, va de aquí a aquí y el robot pues está produciendo señales, pero una cosa es una señal y otra cosa es un dato. Y siempre pongo el ejemplo del tiempo ciclo. Tú tienes una celda como la que podemos tener ahí, pues estamos 1 minuto o 2 minutos haciendo algo con nuestros robots. Que yo tenga 57 señales de cada robot no significa que yo sepa el tiempo ciclo de la celda, ¿no? El tiempo ciclo requiere, es un ejemplo, ¿no? de dato, hay muchos otros, pero eso requiere pues un conocimiento del proceso, requiere un conocimiento de lo que está pasando, con lo cual puedes tener la señal eléctrica, pero no necesariamente tienes que tener el dato. Entonces creo que en las fábricas faltan muchos datos, después con esos datos generar información pues aún todavía más falta, ¿no? Pero bueno, lo que queremos decir es que si empiezo a trabajar en el enfoque 4.0, pues lo primero es que las máquinas, por supuesto, estén en red y monitorizadas. Después eliminar el papel de muchos procesos que aún a día de hoy seguimos viendo y con papel añadir incluso el archivo Excel, ¿no? Que no deja de ser una variante del papel. El Excel está muy bien, todos nos gusta, pero pues no parece el mejor formato explotable, ¿no? Entonces, procesos repetitivos como el control de calidad, como los controles de mantenimiento, pues lo ideal es que tengan sus propias aplicaciones o sus propios sistemas digitalizados y no recurramos al papel, ¿no? Después, en una fábrica 4.0, pues tendríamos KPIs en tiempo real, ¿no? La dirección sería capaz de saber en tiempo real cómo estoy produciendo, cómo de bien estoy produciendo, pues mis indicadores como el OE o como cualquier otro, pues se podrían observar en tiempo real, por celda, por zona, etcétera, ¿no? Y después, como consecuencia de todo esto, pues la explotación de datos se desbloquearía y de alguna manera podría empezar a hacer cosas interesantes con esos datos. Pero como vemos, pues es una serie de pasos, que nos van a llevar durante años en un recorrido que debería estar guiado por alguna especie de roadmap y que nos permita pues llegar a un escenario como el que estamos bosquejando. Lo que tenemos que decir también es que 4.0 no es algo universal, es algo muy desigual, con muchas compañías que ya están de sobra en 4.0, sobre todo en automoción, en aerospace y otras muchas, pues especialmente en minería, en agrofood, en pesca, pues que podemos decir que aún no han visto un robot, aún no han visto un PLC, con lo cual el gran problema es cómo dar servicio a empresas tan diferentes en escenarios tan diferentes, pero bueno, es algo también que ha pasado toda la vida, ¿no? Si todo esto es tan obvio, pues ¿por qué no tenemos Industria 4.0 en todas partes? Bueno, pues en primer lugar, y es una frase que repetimos mucho, es que 4.0 no es un producto que simplemente puedas comprar, es más bien una filosofía. Es decir, yo no puedo ir y comprar un MES, un Manufacturing Execution System, lo veremos ahora lo que es. Es decir, es muy difícil que haga eso. Va a requerir siempre cambios en la compañía, va a necesitar tiempo de la propia compañía. Va a ser una cadena larga de acciones como la que acabamos de ver y no todas ellas seguramente van a ser rentables. Es algo muy importante. Si yo me pongo a monitorizar mis máquinas, pues quizás no sea un paso muy rentable, pero es un paso que tengo que hacer para después poder hacer otras cosas, ¿no? Entonces, este tipo de pasos, pues muchas veces se quedan enquistados en las organizaciones porque no se le ve el cambio, porque es un camino muy largo, ¿no? Después que no es fácil, esta también la repetimos mucho, no es nada fácil innovar mientras estás produciendo. Es lo que llamamos el escenario Greenfield o Brownfield. El escenario Greenfield sería que creo una fábrica de cero, como supongo que las fábricas de Tesla recientemente. Bueno, pues ahí puedo hacer lo que quiera, puedo innovar, puedo poner un montón de innovaciones, pero el escenario normal es el Brownfield. Es yo estoy trabajando, estoy produciendo, tengo que seguir produciendo, innovar mientras haces eso, empezar a trabajar en 4.0 mientras haces eso, pues es muy complicado, ¿no? Es decir, es una distorsión a la producción continua que es un gran desafío. Una cosa que podemos concluir es que si queremos 4.0 en mi empresa, tenemos que cambiar, y de hecho este seminario va en esta dirección, tenemos que cambiar ese concepto del ingeniero polivalente que hace todo, que ha sido muy típico en las fábricas en los últimos 20-30 años. Es un ingeniero que sabía de mantenimiento, sabía de electrónica, sabía de robótica, sabía un poco de software, y parece que todos los ingenieros en la fábrica eran pues muy parecidos y pues también os sonará el escenario de la típica persona que va cambiando de figura a figura en una fábrica grande. Y a día de hoy, pues lamentablemente o afortunadamente, pues tenemos que cambiar el chip y tenemos que irnos a un equipo con data scientists, con software engineers, con diferentes perfiles en los cuales si no vamos por ahí, pues es que no vamos a poder, digamos, avanzar en la digitalización y en la analítica de nuestra empresa. Y eso es un trauma, y eso es un desafío, y eso va a tener un conflicto, ¿no? Y lo estamos viendo a diario en las empresas, ¿no? Y también otro gran trauma es ir de este archivo Excel, que sigue siendo a día de hoy el rey de la fábrica. Son muy fáciles de mantener, muy fáciles de crear, pueden tener datos,
pero tienen sus enormes limitaciones y tenemos que pasar de eso a plataformas de software en las cuales pues tenemos nuestros datos centralizados y podemos hacer cosas con ellos. Bueno, pues siempre vamos a tener muchos desafíos de las fábricas y de la gente en general para este tipo de cambios, para perder el control de los datos, dónde están mis datos, cómo puedo evolucionarlo. Entonces, todo ese tipo de cosas, la dificultad de que no sea un producto para comprar, la dificultad de que tenga tiempo de la compañía necesariamente, no es algo llave en mano que pueda comprar, y todos estos desafíos y estos conflictos que van a surgir en la fábrica, pues previenen o están parando, digamos, la extensión del 4.0 a todas las fábricas. Bueno, cuando hablamos de digitalización y cuando hablamos de analítica, bueno, de las primeras preguntas, y para los que no hayan estado en muchas fábricas, pues eso es una pregunta, bueno, ¿y dónde están mis datos? O cómo accedo a estos datos, o dónde están, o cuáles son, ¿no? Y siempre nos gusta poner esta pirámide en la cual resumimos que al final los sistemas de la fábrica pues son una jerarquía de sistemas de lo más cercano al campo, al field, que pues sería la parte amarilla, el shop floor, que son directamente las partes físicas, ¿no? de todas mis máquinas, de mis sensores, etcétera. Después solemos tener una capa de automatismos, que pues, suele ser de las más relevantes de la fábrica, ¿no? Esa capa de PLCs. Que para los que no lo hayan visto, pues sería, no sé si puedo poner un puntero para que veáis dónde. ¿Veis mi ratón? Cuando lo muevo. Sim, sim. Sí, sí, Sí. sí. Ah, vale, perfecto. Gracias. Sí. Pues esto sería, por ejemplo, la pantalla típica, un panel view de un PLC. Entonces, bueno, pues este es uno de los reyes de la fábrica, ¿no? El que controla todo y el que controla que todo se esté ejecutando convenientemente. En algunas fábricas empezamos a ver escadas, que, bueno, que son pues este típico panel en el cual pues puedo ver una imagen conceptual de algún tipo de proceso, en el cual pues puedo recuperar ciertos datos para ver lo que está pasando en algún que otro sensor. Y después, en muchas empresas me paso directamente al ERP, ¿no? Que es la parte financiera. Y la parte MES no existe, ¿vale? Que es lo que vamos a ver en las siguientes slides. Lo que quiero resaltar en esta slide es que, para empezar, hay datos en sistemas muy diferentes y con propósitos muy diferentes, pero lo más importante aquí es que normalmente en cualquier fábrica los sistemas se mantienen por gente diferente. Entonces, la parte de campo, PLC y los SCADAs, pues muchas veces es la parte de OT, que es mantenimiento. ¿Vale? Y son unas gentes que están permanentemente supervisando que el proceso no pare, que el proceso esté vivo, que el proceso fabrique y recuperar los procesos. Y la parte más de software, la parte más de RP, pues es IT, ¿no? Que es la parte de informática. Evidentemente, cada empresa es un mundo y puede haber empresas en las cuales esto no sea así, pero es una imagen bastante característica. ¿Qué significa eso? Que si quiero datos de partes diferentes de la fábrica, tengo que hablar con personas diferentes de la fábrica, ¿no? Y estas personas, pues muchas veces, pues ni siquiera se llevan bien entre ellos, ¿no? Y tienen objetivos diferentes y tienen, bueno, sus propios conflictos, como para que nosotros lleguemos y empecemos a pedir datos, ¿no? de todas estas capas. Lo que pasa también con estas capas es que normalmente cada uno de los elementos ve los datos de su manera. Entonces, si por ejemplo tengo un robot que está haciendo una tarea, que cuando le viene un tipo de pieza la mueve de un lado a otro y cuando viene otro tipo pues hace un movimiento diferente. Claro, el robot hace esa tarea, la hace muy bien, la hace de manera repetitiva, es muy robusto, pero normalmente va a tener la visión de solo sabe la referencia que va a venir. ¿Vale? La referencia A, la referencia B. Si viene la referencia A, la muevo aquí, si muevo la referencia B, la muevo aquí. Es lo que ve. El PLC muchas veces pues lo único que hace es registrar y pues ver que el proceso esté vivo, pero probablemente pierdan muchísimos datos interesantes de los que estábamos diciendo antes, pues el tiempo ciclo, el OE, pues la calidad, es decir, pues seguramente no registra, repito, depende del caso, ¿no? Puede haber algún caso en el que sí, pero tiene una visibilidad también muy limitada. Si tenemos un SCADA, normalmente el SCADA ve toda esta información, pero muchas veces es volátil, es decir, me está refrescando la información en ese HMI, pero no siempre la guarda en una base de datos, ¿no? Y muchas veces el ERP, a nivel financiero, pues ve la traza de los productos que pues, han entrado en la fábrica y los que han salido de la fábrica, pero normalmente los datos de proceso pues no los tiene registrados. Y después tenemos ya otros datos en hojas Excel, en papel o directamente pues de manera no formal, con lo cual pues el gran desafío, ¿no? Si quiero hacer cualquier tema de analítica en mi fábrica o de digitalización, es que voy a tener que poner en común todas estas cosas, lo cual tampoco es algo muy nuevo. Y la monitorización y la centralización de informática, no sé, desde los años 70, 80, pero la realidad es que las fábricas pues trabajan de esta manera y no siempre es fácil estructurar y ver los datos de estas diferentes capas y actores. Bueno, otra manera de ver el problema
es pues eso, que entender que hay un gran gap, un gran espacio entre lo que son los datos de campo y los datos de mantenimiento y los datos de electrónica, ¿no? Que sería esta parte de aquí, y la parte más organizacional, el ERP, el PLM, el Warehouse Management System, todo ese tipo de cosas, normalmente pues hay un gran vacío. Y esto es lo que hemos de llamar el Digitalization Gap, que significa que falta algo que ponga en común pues, todos los datos financieros organizativos con los datos de proceso. Y a eso se le ha dado llamar el Manufacturing Execution System, que no deja de ser un concepto. Es decir, puede haber una fábrica en la cual este mes esté parcialmente resuelto. Puede ser que, por ejemplo, la captura de información, la monitorización esté resuelta, pero la parte de dashboards no. Es decir, no es que tenga o no tenga un mes, no es binario. Simplemente es un concepto en el cual habrá muchas aplicaciones y lo que queremos decir con esta slide es que en muchas organizaciones, lamentablemente, pues esto falta. Es decir, no hay una capa mes o no está completa y eso pues condiciona cualquier tipo de proyecto de digitalización o de analítica. ¿Vale? Y bueno, un poco el objetivo debería ser, si trabajamos en digitalización o analítica, pues trabajar en esta zona azul. ¿Vale? Vale, repito, el mes no es que lo haya o no lo haya, pero tiene unas características. Si yo tengo un mes en mi organización, pues por ejemplo, monitorizo la producción, todas las máquinas están conectadas o todas las que intervienen en mi proceso. De alguna manera los operarios nos van a dar datos de calidad y de producción al sistema, no se los van a guardar en un Excel, no se los van a guardar en una hoja de papel. De alguna manera controles periódicos como los de calidad o los de mantenimiento se lanzan automáticamente, nadie tiene que decidir si se lanzan o no se lanzan, deberían saltar automáticamente en el momento en el que se requiere con la periodicidad que se requiera. Se sabe quién estaba trabajando en cada una de las máquinas, quién hizo qué, quién lo hizo a qué hora, pues se puede saber qué operario genera más defectos o cuál genera más problemas. Las órdenes de trabajo se crean automáticamente, es decir, de alguna manera me llegan al taller, no tengo que estar metiendo los programas en una máquina ni en una estación de mecanizado. Solo si yo estoy capacitado para ir a una máquina, yo puedo interaccionar con esa máquina. Digamos que tengo que tener una formación formal para trabajar con una máquina. Y como consecuencia de todo esto, pues tengo KPIs en tiempo real, como el OE y otros KPIs, se pueden compartir en tiempo real con la organización. No habría papel en el puesto de trabajo, no es que le tengamos ningún problema con el papel, lo que no nos gusta es la volatilidad del formato, ¿vale? Y de alguna manera tengo datos de manera centralizada, de manera confiable, de manera estructurada, datos de calidad que se pueden analizar para diversas cosas que veremos en las siguientes slides, ¿no? Repito, no es que un mes sea o todo esto o nada, es decir, lo más normal en una organización es que haya un roadmap y que poco a poco algunas de estas funcionalidades se vayan cubriendo, ¿no? Según la estrategia de la fábrica en cuestión, ¿vale? Bueno, y si todo esto es también algo muy obvio que puede pasar para que si yo quiero digitalizar mi fábrica, si yo quiero empezar a poblar mi capa mes, pues eso no tenga ningún éxito. Bueno, pues otra vez, no es fácil absorber innovaciones mientras se produce. Si yo tengo que seguir produciendo al ritmo de siempre y de repente yo hago los controles de calidad de una manera y tengo que empezar a usar una herramienta de controles de calidad automatizados por un sistema de información, bueno, pues eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado de que se haga bien, que se haga de la mejor manera, pero la producción siempre va a ganar, obviamente, a cualquier innovación, ¿no? Y los operarios necesitan tiempo para adaptarse a un nuevo método. Muchas veces estos programas, estas aplicaciones se hacen sin toda la colaboración de los operarios que debería ser. Muchas veces lo define y la acepta una persona que quizás no está trabajando en el puesto de trabajo y resulta que vamos después al puesto de trabajo y la aplicación está mal definida o no refleja exactamente lo que debería ser, etcétera, ¿no? Después, una frase que también repetimos mucho, en el momento en el que haces algún tipo de digitalización, la primera tentación es automatizar el caos. Es que yo lo he hecho así siempre. Entonces, como lo he hecho así siempre, voy a digitalizar exactamente el proceso que yo he hecho siempre. Y claro, cuando lo haces de una manera digital, pues no siempre tienes que hacer exactamente eso. Es decir, puede ser que ahora tengas otra manera de hacerlo, ¿no? Pero esa tentación siempre está encima de la mesa y entonces lo que debería ser es que se haga un análisis de proceso, es decir, tengo un proceso de calidad, de mantenimiento, de lo que sea, lo normal es pararse a pensar, esta es la manera de hacerlo, seguro que no hay otra manera de hacerlo más eficiente, más óptima, ahora que tengo manera de hacerlo de manera digital, pero bueno, eso es evidentemente la experiencia de cada uno al llevar ese trabajo.
Después, el software debería adaptarse al proceso y no al revés. Esto parece un poco lo que hacemos con la ropa, ¿no? Nos vamos a probar ropa y, claro, cada vez menos, ¿no? Se lleva a que nos hagan ropa a medida. Entonces vamos y pretendemos que nuestro cuerpo se adapte a una prenda que no ha sido diseñada para nosotros. Pasa lo mismo con el software, es decir, hay herramientas por ahí, pero claro, si por el motivo que sea tu proceso es como es, pues lo normal es que el software se adapte a tu proceso y no al revés, ¿no? Lo cual también tiene que ver con el punto anterior, es decir, si mi proceso es tan extraño que no se adapta a ninguna herramienta comercial, igual debería pararme a pensar que igual tengo que hacerlo de otra manera, ¿no? Después, a veces la digitalización falla porque la interoperabilidad la damos por supuesta y no necesariamente. Con interoperabilidad me refiero a que tú tengas máquinas y que funcionen muy bien de manera desconectada, pero en el momento en el que voy a conectarla a una inteligencia central, pues probablemente porque mi máquina es vieja o porque mi máquina no tenía permisos o porque mi máquina lo que sea, pues no soy capaz de conectarme con mi máquina y no puedo sacar datos de ella ni puedo comunicarme con ella. Y eso pues es muy frecuente, especialmente si tenemos pues material antiguo. Aquí una anécdota, la siguiente, que es el de Data Ownership, que es quién tiene los datos que produce mi máquina. Y puede parecer una obviedad, pero me acuerdo de un proveedor que compró una máquina, una estación de pintura, y la estación de pintura generaba muchísimos datos, ¿no? Y nosotros queríamos hacer un proyecto de analítica con esos datos. Nos pusimos a intentar trabajar con esa máquina y la máquina no dejaba acceder a ningún dato. Y entonces el cliente llamó al proveedor y dijo, oye, mira, quiero trabajar con los datos de esta máquina pero tengo algún problema y no puedo quitarlos. Y dijeron, no, es que tú no tienes derecho a acceder a los datos, tú no has comprado eso. Tú has comprado la máquina, no has comprado el módulo que te deja exportar datos. ¿Quieres ese módulo? Son 50.000 euros más. Esto cada vez más lo vemos más a menudo en el sentido de que, bueno, pues no necesariamente los datos son tuyos. Entonces, si tú estás confiando que tienes derecho a trabajar con esos datos de tu máquina, pues no siempre es el caso. Y si lo pensamos de una manera diferente, es lo que pasa con nuestros automóviles. Es decir, tú tienes un ordenador central y tú no tienes derecho como usuario de tu coche de acceder a los datos de esa centralita, ¿no? Lo cual, pues parece que estamos acostumbrados, pero en la fábrica nos cuesta más verlos. Em, Cada vez más nos pasarán estas cosas. Y bueno, ciberseguridad, evidentemente. También muchas veces pues hay un gran miedo a exponer nuestra fábrica al mundo y de alguna manera em, eso frena un proyecto de digitalización, ¿no? Porque, bueno, pues que queremos que nuestra fábrica siga siendo esa isla desconectada del mundo y creemos que por cualquier potencial conexión al mundo nos puede, bueno, pues causar un gran perjuicio, como es verdad. Es decir, evidentemente es algo que hay que tener en cuenta, pero si repasamos cosas que pueden frenar un proyecto de 4.0, pues esta sería otra. Si tenéis cualquier duda o algún comentario, por favor, hablad y comentamos, ¿vale? Si no continúo. Supongamos que tenemos una fábrica parcialmente o totalmente digitalizada en el sentido de que tengo ya algún tipo de capa de digitalización. Bueno, pues lo que queremos hacer es analizar esos datos, hacer algún tipo de proyecto de analítica y la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué querría yo analizar cualquier proyecto de analítica? ¿Qué proyecto que intervenga análisis de datos? Y hay muchas razones. Pues la primera, disminuir los costes de no calidad, es decir, en todos los procesos industriales pues hay un porcentaje de defectos que en muchos casos se pueden retrabajar, ¿no? Hay algunos casos en los que no. Por ejemplo, en alimentación, pues me puedo imaginar que no siempre se puede recuperar un producto defectuoso, pero en otras industrias sí. Bueno, pues si fabrico con menos defectos, pues voy a reducir el coste de no calidad, el coste de retrabajo, ¿no? En ocasiones, pues puedo optimizar parámetros de proceso para producir mejor. Puede que mi máquina sea una máquina muy compleja, una inyectora de plástico, una prensa caliente, que también tienen sus dificultades. Y pues tengo unos parámetros para mi proceso, pero por el motivo que sea, pues podrían ser mejorables. Puedo encontrar otra combinación de parámetros que me haga que produzca mejor, ¿no? Después, resolución rápida de crisis. También en todas las empresas pues tenemos un día que, por el motivo que sea, empieza a haber más defectos de lo normal, con lo cual pues necesito una respuesta rápida a qué está pasando y bueno, pues puede que la analítica me ayude a identificar el problema pronto. Por supuesto, ser más eficientes energéticamente y que pueda ahorrar costes de energía, incluso de materia prima. Y maximizar la producción. Es decir, pues puede ser que pues encuentre una combinación de eventos en mi fábrica que me permita que en el mismo tiempo, con los mismos recursos, fabrique más, ¿no? Con todos estos motivos, justificamos empezar cualquier proyecto de analítica con diversas tecnologías que nos permitan, de alguna manera, pues responder a estos desafíos que nos pone la fábrica, ¿no?
Pero bueno, si lo pensamos, lo que estamos haciendo es mejorar la toma de decisiones con datos, ¿no? Estamos intentando que con esos datos que estamos recogiendo del proceso de fabricación, de alguna manera le proporcionemos datos a la jerarquía de la empresa para que tome las mejores decisiones, en lugar de tomar las decisiones, pues como lo está haciendo ahora mismo, pues con los datos que tiene. Entonces, simplemente el hecho de tener datos más fiables, datos más recientes, datos en tiempo real, pues no es rara la empresa en la que tienes los KPIs pues a 24 horas vista. Es decir, pues estoy viendo el OE de ayer, estoy viendo la eficiencia de hace 2 días. Pues igual es demasiado tarde, que igual querría verla al momento, ¿no? Entonces, si tengo los datos confiables, más recientes, más completos, más representativos, mejor presentados, en el fondo lo que estoy haciendo es que la fábrica tome las mejores decisiones en el mejor momento posible, en lugar de tomarlos tarde o tomar esas mismas decisiones sin datos que soporten ese proceso, ¿no? Y bueno, hay estudios que simplemente el hecho de empezar con este tipo de tareas, pues nos van evidentemente depende muchísimo del caso concreto de la empresa, pues mejoras del 6 o el 8% del retorno anual. Si vamos a analizar datos de fábrica, y repito, no quiero entrar en ninguna herramienta concreta, en el fondo lo que se suele hacer, lo que solemos hacer es tener algún tipo de sistema en paralelo. Es decir, la fábrica sigue trabajando a su ritmo, normal, con su eficiencia. Yo lo que quiero es coger datos de esas fuentes de datos que hemos identificado antes, cogiendo señales, transformándolas en datos, los datos transformándolos en información, pero de alguna manera tener un sistema en paralelo, ¿vale? Que vaya recogiendo esos datos de la producción. Y lo que casi siempre sucede es que en función de lo que yo produzco, me interesa saber qué ha pasado con una determinada pieza durante su proceso de fabricación. Aquí vamos a dividir, por ejemplo, en objetos como tal. Vamos a pensar en el coche otra vez. Cuando yo fabrico un coche, que es un proceso que le lleva horas, lo que le interesaría a la fábrica sería saber eh, cómo han sido los datos de proceso en el momento en el que ese coche concreto se ha fabricado. Es decir, qué temperatura había en esta cabina, qué voltaje había en este robot cuando lo estaba soldando, qué humedad relativa había en el ambiente en ese momento, qué materia prima hemos usado. Es decir, si yo soy capaz de unir todas esas variables relacionadas con tanto el proceso de fabricación, el producto que estoy obteniendo, el entorno, durante todo el proceso, definimos lo que llamamos la instancia de la pieza. Claro, eso podemos hacerlo cuando hay una pieza como tal. Cuando estamos hablando de lotes, pues si fabrico 1.000.000 de tornillos, pues seguramente estamos hablando del lote de tornillos, ¿vale? Dependerá muchísimo, obviamente, del producto del que estemos hablando. Pero digamos, teniendo el sistema en paralelo, el objetivo no es tanto decir la temperatura de esta cabina varía 20-25 durante el día, sino qué temperatura había exactamente cuando esta pieza concreta pasaba por ahí. Porque entonces lo que podemos hacer es estructurar esa información, guardar esa información en una base de datos y empezar a explotarla con la visión del producto. Y yo puedo empezar a buscar reglas, ya lo veremos ahora, en el cual digas que cuando hay esta temperatura aquí y cuando hay este voltaje y cuando pasa tal cosa, tiendo a tener más defectos o tiendo a fabricar mejor. ¿Vale? Y de eso se trata, ¿no? Es decir, de intentar buscar mejoras en el proceso por medio de este tipo de relaciones, ¿no? Explotar la información, lo veremos, tampoco es algo blanco o negro, es algo que pues lleva su tiempo. Lo normal al comenzar un proyecto de analítica como estos, lo normal es empezar simplemente a visualizar las variables, simplemente observarlas, establecer algún tipo de alerta, algún tipo de valor nominal, pues yo creo que esta variable tiene que estar entre esto y esto, ¿no? A partir de ahí, pues seguramente podemos empezar a descubrir relaciones causa-efecto, es decir, qué pasa en mi proceso para que la calidad sea buena o mala, qué pasa en mi proceso para que la fiabilidad de las máquinas sea buena o mala. Después podemos pasar, pues quizás a una optimización de procesos o una resolución de crisis llegado el momento, ¿no? Eso también son una serie de fases incrementales. Em, y bueno, para poner un proyecto de analítica en marcha, pues muchas veces pues también pasamos por una serie de fases. La primera, evidentemente, es coger datos de los procesos, de las máquinas, de otros sistemas de información. Después, lo normal es que estructuremos esos datos, lo que estaba diciendo ahora. Una cosa es que yo coja una información de un sensor y otra cosa es que yo relacione esa información de ese sensor con un coche concreto que se fabricó en tal momento, en tal día. Después, cuando ya tengo una información estructurada, voy a almacenarla, la tengo en una base de datos. A partir de ahí lo más normal es que empiece a visualizarla y a partir de ahí también parece normal que empiece con algún tipo de control estadístico de proceso básico que se lleva haciendo 40 años y después que ya empecemos con algún tipo de analítica un poco más inteligente, ¿no? Y eventualmente, y por eso tenemos ahí a Terminator, pues eventualmente el día de mañana, pues un gemelo digital totalmente autónomo y tomando todas las decisiones de la fábrica, ¿no? Lo que llamamos la Dark Factory, que yo creo que está pues muy lejos, ¿no? En algún caso en almacenes sí que la hemos visto.
Pero bueno, tampoco debería ser, creo yo, el objetivo final, sino, pues repito una vez más, ir mejorando la fábrica, ir mejorando la toma de decisiones. Y si en un caso concreto pues hay un sector, una fábrica específica que pueda ser altamente automatizable, pues probablemente lleguemos al tema del gemelo digital autónomo, pero yo creo que nos faltan décadas, ¿no?, en la mayoría de empresas. Bueno, lo que estábamos diciendo de las fuentes de datos, ¿dónde están mis datos interesantes? Pues pueden estar, otra vez dependiendo de la empresa y del proceso, en 1000 sitios diferentes. Obviamente, si ya tenemos sistemas de información en la fábrica, si ya tenemos aplicaciones y ya están digitalizados y ya hay bases de datos, pues evidentemente eso es fantástico, ¿no? Aquí otra vez entramos con el tema de la interoperabilidad. ¿Quién ha hecho este sistema de información? Es un sistema comercial, lo he hecho yo, lo ha hecho una empresa externa, soy una empresa muy grande y lo ha hecho un compañero de otra fábrica. Bueno, pero parece una fuente muy fiable porque ya es información estructurada, ¿no? Después, una gran fuente de información es la capa de automatismos, los PLCs, ¿no?, que es donde normalmente están la mayoría de datos de procesos y normalmente son los datos más interesantes, ¿no? Y aquí es donde hay que hacer una enorme labor de cómo digitalizar estos datos, cómo recogerlos, cómo estructurarlos, etcétera, ¿no? Después, el entorno, dependiendo del proyecto, dependiendo de la fábrica, también es otra gran fuente de información, porque las condiciones externas, la temperatura, la humedad, el ruido, la luminosidad, pues pueden ser temas muy importantes para nosotros. Por supuesto, la materia prima. Evidentemente, el producto, el lote del que yo saco mi materia prima, pues es crítico. Y después tenemos muchísima información que viene de humanos, que viene de nuestros expertos, ¿no? Nuestros expertos que, por el motivo que sea, no tengo un sistema de calidad automatizado, lo hace una persona, esa persona me va a decir si la pieza está bien o mal, si tiene un defecto o no tiene un defecto. Bueno, pues también muchas veces es una fuente de datos fiable. Si quisiéramos automatizar eso, si quisiéramos automatizar un control de calidad, pues por visión artificial o por robótica, bueno, pues siempre tenemos el desafío de intentar correlar con la misma persona, presentar los mismos datos varias veces y siempre digo el mismo comentario, que así como a la persona se le perdona, digamos, que tenga errores, las máquinas no, las máquinas tienen que ser perfectas y eso lo hemos ya experimentado muchísimas veces. Bueno, tenemos muchísimas fuentes de datos, ¿no? Una muy interesante, no sé si lo trato después, no, lo puedo tratar ahora. Una muy interesante son los propios sistemas de control de calidad que tengamos en la fábrica, y ahí casi siempre distinguimos en 2 o 3 tipologías. Los controles de aspecto, que en función de la fábrica de la que estemos hablando, pues en este caso son defectos de aspecto sobre una puerta. Bueno, pues suelen ser subjetivos, suelen ser cualitativos, no cuantitativos, y suelen ser difíciles de correlar con un experto. Pero bueno, cada vez más tenemos sistemas de control de aspecto y lo que tenemos mucho más son controles dimensionales, ¿no?, geométrico-dimensionales, en los cuales pues medimos una cota, ¿no? Medimos cotas de algún tipo de producto, con lo cual pues este es sí cuantitativo, y aquí sí que es muchísimo más fácil de objetivizar, ¿no? Habría un tercer tipo, que sean los controles de conformidad, que si yo he montado adecuadamente un producto, es decir, si tiene las partes que tendría que tener, ¿no? No sería ni aspecto ni geométrico dimensional, ¿no? Pero bueno, esos son otra vez nuestros amigos a la hora de hacer analítica, porque digamos, de las primeras cosas que parece lógico hacer es, bueno, pues si yo fabrico esta puerta y tengo un proceso industrial, antes de fabricar la puerta, pues voy a intentar buscar correlaciones entre ese proceso industrial y que tengan más o menos defectos, ¿no? Porque puede ser que haya algún tipo de correlación estadística en la cual, cuando pasa tal y cual cosa en esta vibración, en este motor, en este qué sé yo, ¿no?, pues tenemos más o menos defectos. Y para eso lo primero es tener buenos datos, ¿no? En fin, depende del proceso en el que estemos trabajando. Em, Capturar datos, pues puede parecer obvio, pero no lo es, porque para empezar tenemos sistemas muy diversos, sistemas muy diferentes, sistemas potencialmente que están confinados, que no tienen capacidad de compartir datos. Y quizás el mayor problema es que son sistemas que han sido creados para mantener el proceso vivo. Es decir, no son sistemas que te permitan acceder a los datos de una manera fácil, sino que han estado allí para que el proceso sea robusto y sea vivo. Un buen ejemplo que siempre pongo es el de la temperatura de una cabina. Imaginemos que tenemos un coche que pasa por una línea de fabricación y tenemos un termómetro en una de esas cabinas. El termómetro nos está dando una medida cada, no sé, 20 veces por segundo. Pero no es nada obvio, si lo pensáis, cómo yo puedo asignarle a ese coche una temperatura para ese sensor. Es decir, lo que tendríamos que hacer es coger todas las lecturas de ese sensor de temperatura, desde el momento en el que el coche entra en la cabina hasta que sale, y de alguna manera calcular alguna media, algún máximo, algún mínimo, ¿no?
Pero bueno, lo que queremos decir es que puede ser que la empresa tenga ese dato en el automatismo, en el PLC, tiene la temperatura y tiene temperaturas de años, pero no es nada fácil ni es nada obvio relacionar una variable con una pieza específica, ¿vale? A menudo estos datos o no están calculados o no son accesibles o no es para nada obvio hacerlo, ¿vale? Y otra cosa que os puede pasar es que en mi proceso entran objetos de un proveedor. Es decir, pensamos otra vez en el caso del coche, si viene un asiento, pues el asiento es un objeto que viene de otro proveedor y yo no tengo los datos potencialmente que han intervenido en la fabricación de ese asiento, ¿vale? Y seguramente hay miles de datos interesantes que podría relacionar yo después con mi proceso y pasen a agroalimentación. En agroalimentación pues hago un preparado de paella y seguramente me viene pues una bolsa de, no sé, zanahoria. Pues seguramente no tengo todos los datos, ¿no? de la fabricación de ese lote, ¿no? Con lo cual, si mi proceso es muy complejo, pues probablemente también hacia atrás, la captura de datos hacia atrás, pues no es nada sencilla, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ni siquiera la captura de datos es nada obvia. Vale, si empiezo a hacer visualización y control estadístico, siempre digo, el visualizar una variable por primera vez es algo súper potente, porque si nunca la he visto, si nunca he sabido ni siquiera en los rangos en los que se mueve, pues obviamente es muy poderoso y es muy valioso. Después lo normal sería pasar a definir unos rangos nominales y definir unas alertas cuando esas variables se desvíen de esos rangos nominales. Y después con el tiempo, pues como lo que veis en pantalla, pues podríamos empezar a construir dashboards específicos que respondan a pues preguntas específicas y KPIs específicos de la fábrica, ¿no? Parece lógico pasar por estos pasos y que esto lleve pues meses, si no años, ¿no? De entender el proceso, de entender cuáles son las variables que intervienen o no intervienen en todo el proceso de analítica antes de hacer nada más inteligente, digamos, con los datos, ¿no? Bueno, pero ahora sí podemos pasar, si hemos pasado por todas estas fases de captura de información, de visualización de información, de una etapa de control estadístico, pues sí podemos ir ya a una parte de analítica más inteligente. Y aquí casi siempre hablamos de correlaciones y de predicciones, ¿no? Obviamente es difícil tener grandes problemas cuando no hay digitalización, con lo cual las preguntas normalmente vienen después de un gran tiempo trabajando con la fase de visualización. Y también vemos, ¿no?, que cada vez más, si empieza a haber grandes preguntas, intervienen más actores, empieza a venir la persona de calidad, empieza a venir la persona de mantenimiento, ¿no? Pero todo obviamente con su ritmo. Y quizás hay un mensaje que no encajan bien las fábricas, que es pues aún no es momento de definir esto, ¿no? Y es casi como una ofensa, ¿no? Pero en realidad hay que estar preparado para llegar a estos problemas inteligentes y a veces pues no es el momento porque hay que pasar por todas estas fases que hemos visto hasta ahora. Bueno, algunas aplicaciones que son más o menos universales sería la predicción de defectos, es decir, pues tengo un proceso industrial, pues fabrico una determinada cantidad de defectos, puedo adelantarme a eso, puedo predecir cuándo voy a fabricar con más defectos que un día que no, es decir, puedo decir mañana hay más humedad relativa y entonces mañana voy a fabricar con más defectos, puedo adelantarme partes de mi proceso o variables que intervienen en que yo tenga más o menos defectos, bueno, pues es un problema de predicción, es un problema en el cual yo voy a intentar correlar variables de proceso con una variable de calidad de salida, ¿no? Y si todo está como hemos comentado hasta ahora, pues debería ser capaz de hacerlo. El mantenimiento predictivo se parece muchísimo. Aquí en lugar de ser proceso calidad, pues es proceso mantenimiento. Es decir, puedo adelantarme a que una máquina falle. Es decir, puedo intentar adelantarme a que una máquina vaya a fallar porque he encontrado una correlación entre algún dato de proceso y que la máquina tenga algún fallo. Y aquí tenemos que distinguir entre lo que solemos hacer en las fábricas, que es el mantenimiento o bien preventivo, es decir, hacemos mantenimientos por si acaso pasa algo, con la frecuencia que nos dice el proveedor. Si hacemos mantenimiento reactivo, es decir, voy a reparar algo que haya podido fallar, porque estamos hablando de un mantenimiento predictivo, es decir, en base a estadística voy a intentar adelantarme a que una máquina falle. ¿Y por qué? Porque si falla, cierta producción puede verse comprometida. Pensemos en una máquina, en una línea no sé, procesado de pescado congelado. Si mi máquina de embolsar falla, pues de repente tengo que tirar producción, porque seguramente si el pescado congelado pasa más de 5 minutos sin procesarse, pues tengo que tirarlo, ¿no? Entonces lo que quiero hacer es saber cuándo esa máquina va a fallar para hacerlo en condiciones controladas, ¿no? Pues cambiar una pieza o lo que sea, ¿no? Vuelve a ser otro problema de predicción. Em, Optimización de parámetros sería, pues eso, tengo una
máquina muy compleja, una prensa caliente, tengo una inyectora de plástico, tengo, no sé, se me ocurren muchas máquinas muy complejas en las cuales pues hay muchísimos parámetros de entrada y no siempre es obvio cómo optimizarlos. Bueno, pues este es una tipo de algoritmo diferente, pero sí que me permitiría encontrar una combinación óptima o buena de parámetros para pues maximizar una salida, pues para maximizar la calidad, para minimizar un problema, etcétera, ¿no? Otro problema muy recurrente que es el del nesting, que es, pues tengo una materia prima irregular, pues imaginemos una piel de vaca y tengo que hacer pues piezas con esa piel de vaca, ¿cómo es la mejor manera de aprovechar, ¿no? esa forma? O de piedra, pues tengo una piedra irregular, cada vez las piedras son siempre diferentes, ¿cómo obtengo la mayor cantidad de losas aprovechables de esa piedra, ¿no? Puede ser un problema de optimización, es el mismo problema que el que hemos hablado antes de optimización de parámetros, pero digamos, desde otro punto de vista. Y uno muy recurrente también que es el scheduling, ¿no? La planificación, el ver pues, cuál es mi capacidad máxima de producción o en base a cualquier tipo de problema que yo pueda tener en mi proceso, pues cómo tengo que distribuir la producción para que fabrique lo máximo posible. Y esto también tiene mucho que ver con el gemelo digital que lo veremos a continuación. Pero bueno, en general, a partir de aquí ya empezamos en un espacio de experimentación si es que tenemos todas las partes previas, digamos, resueltas, ¿no? También tiene mucho que ver el tema de analítica y digitalización con sostenibilidad, que también es un término muy de moda. Y si nuestra fábrica o nuestro proceso quiere ir hacia la sostenibilidad, y vemos aquí las 10 Rs, ¿no?, de la economía circular, pues parece imprescindible, ¿no?, meterse en cualquier tema de analítica para que dé soporte, es decir, hace falta algún tipo de herramienta de analítica que me dé soporte a lo que quiero hacer, si quiero reusar, si quiero reciclar, si quiero reparar, si quiero pensar que tengo una línea de fabricación y quiero reintroducir un objeto ya usado en mi línea de fabricación. Imaginemos que es una fantasía, pero que coja un coche de segunda mano y que lo reintroduzco en la línea de fabricación de vehículos nuevos para pues, hacer un refurbishing de algún tipo, ¿no? Todo esto está por hacer, todo esto no dejan de ser bueno, pues planes a futuro de lo que deberían ser todas las fábricas, pero de alguna manera la conclusión que llegamos es que sin digitalización y sin analítica parece difícil, ¿no?, hacer todo esto, porque me va a hacer falta monitorización de datos, me va a hacer falta visualizar, me va a hacer falta ver si un componente está preparado para ser reusado o no, si este componente se recicla de una manera o de otra. Es decir, tenemos, como os podéis imaginar, muchísimas necesidades de digitalización para eso. También entran otros conceptos como el pasaporte digital, como el blockchain, es decir, si yo voy a reciclar algo, de alguna manera debería haber puesto algún tipo de indicador unívoco en ese objeto para que el día que lo recicle o el día que lo reuse sepa qué vida ha tenido. Y bueno, pues eso, como eso también es muy manipulable, digamos, pues blockchain y el pasaporte digital tienen mucho que ver con todo ese tipo de necesidades y os invito a que lo investiguéis si os interesa todo ese tipo de cosas. Bueno, y una reflexión que parece también bastante obvia, y es que todo esto, a día de hoy, para hacer cualquiera de estas cosas, la gente sigue estando en el centro y la gente va a ser la solución y la gente va a ser el problema de todo lo que hagamos, ¿no? Porque al final el equipo de analítica, que es un equipo muy extenso, es el que va a decir dónde están los datos, es el que va a dar acceso a los datos, es el que va a decir qué datos faltan, es el que va a decir dónde hay que poner un sensor cuando falta un dato. Obviamente, vamos a tener a los roles de analítica y los roles del experto, y el experto de proceso es el que sabe mejor que nadie lo que hay que hacer, dónde falla el proceso, dónde pueden estar los puntos de mejora. Y bueno, si el equipo funciona, pues todo es posible, y si no funciona, pues evidentemente las personas somos la solución y el problema a todo, ¿no? Un consejo de nuestro lado es que creemos que hace falta estar en la fábrica y conocer bien el proceso para dar respuesta a los problemas de analítica, ¿no? No parece, al menos con manufacturing, no sé si en otros sectores es posible, pero desde luego en manufacturing, si no tenemos un contacto con la fábrica, pues podemos llegar a conclusiones erróneas porque hemos trabajado con los datos erróneos y con los datos que no corresponden, y el mero hecho de conocer el proceso puede dar una pista de ahorrar mucho tiempo, ¿no? Con lo cual, en la medida de lo posible, pues incluso los analistas deberían estar en planta. Bueno, entonces, ¿por qué? Si vemos que se justifica que haga falta analítica, si vemos maneras de hacerlo, ¿por qué podría fallar un proceso de analítica? Bueno, pues por mil cosas. Vamos a verlo ahora en estas slides. El primero son aspectos técnicos. Pues en general, obviamente, si voy a hacer un proceso de analítica y no tengo digitalización, pues difícilmente lo voy a hacer. Entonces, quizás esa podría ser la primera causa de que un problema de analítica falle, pues es que no tengo las bases de digitalización para hacerlo. Y concretando más, pues lo que solemos ver es que
pues los datos representativos no sesgados pues son muy escasos, ¿no? Es decir, la fábrica siempre dice que tiene datos, pero empezamos a rascar y pues no existe tal cantidad de datos, o los datos están muy sesgados, o no son representativos, o no son suficientes, y de alguna manera es difícil hacer grandes cosas con datos de mala calidad. A veces los datos no son del todo confiables, por ejemplo, datos que han sido cogidos a mano, em, pues siempre hay que dudar de ellos, ¿no? De alguna manera, pues ningún humano es perfecto, y de alguna manera, pues ese es otro motivo por el cual un proyecto, una experimentación puede no llegar a buen puerto, pues porque los datos con los que trabajábamos no eran todo lo buenos que creíamos, ¿no? En ocasiones, pues porque hacer una traza de cómo nuestro producto va pasando por diversas fases no existe, con lo cual tengo datos de un momento del proceso de fabricación en el cual pues mi producto no tiene un ID representativo, más adelante sí lo tiene, pero no tengo manera, ¿no?, de correlar pues diversos pasos del proceso, con lo cual si no hay esa traza, pues difícilmente también vamos a poder hacer un proceso de analítica completo. Y después, obviamente, pues la máquina no es accesible, o tengo que hablar con un sistema de información y no tengo acceso al sistema de información, o lo ha hecho mi fábrica, pero lo ha hecho una persona que no está en mi fábrica, es una persona siendo una multinacional en otro lado, o no tengo permiso. Pues se me ocurren mil tipos de problemas de datos que están ahí y que podrían ser interesantes, pero que no puedo acceder a ellos, ¿no? Y en algún caso extremo directamente, pues una fábrica que no tiene ni departamento de IT, o directamente pues todo eso está subcontratado, ¿no? Entonces mil problemas técnicos. Pero quizás hay más problemas humanos, ¿no? Como estábamos diciendo, el primero de la lista, pues que el retorno de inversión no es obvio. Es decir, pues voy a hacer un proyecto de analítica, voy a hacer una experimentación, pero de alguna manera no hay un interés muy claro por la empresa, porque bueno, pues no hay un retorno económico tangible, o todo lo jugoso que le podría parecer a la jerarquía, ¿no? O directamente, bueno, pues que los expertos no han estado todo el tiempo necesario en mi proceso de analítica, ¿no? El experto tiene que ayudarme a analizar los datos, tiene que, en algún caso, incluso etiquetar datos, tiene que acompañar en el proceso, y como decíamos antes, si la fábrica está continuamente produciendo, pues la interacción em, en cualquier proyecto de experimentación mientras trabajas, pues no siempre es favorable, ¿no? Siempre distorsionamos la producción. Em, en ocasiones, bueno, pues hay demasiados actores, el caso contrario, ¿no? Para interactuar. En ocasiones, pues es un tema cultural, pues no hay una cultura 4.0 en la cual, bueno, pues estemos hablando todos de lo mismo y tengamos la misma visión. Otra vez el problema que comentábamos antes, al ponerme en un proyecto de digitalización y de analítica, em, si queramos o no, estamos perdiendo control sobre los datos, porque si todo está en un Excel, de alguna manera yo controlo el Excel y puedo compartirlo y puedo mantenerlo. En el momento en el que el proyecto de analítica se traslada a una plataforma que yo no controlo, pues es normal que tengamos muchas reticencias en la fábrica de pues ese ingeniero polivalente que hasta ahora hacía todo, y ahora pues no tiene más remedio que compartir roles y funciones con más integrantes, ¿no? Una gran pregunta, que es un problema abierto, es quién va a mantener un sistema de analítica. Yo puedo tener ahora mismo un sistema que me prediga, como en esta foto que tenemos, si va a haber defectos o no al salir de ese proceso, pero el proceso siempre es cambiante. Entonces, mañana fabrico unas piezas diferentes, mañana viene un lote diferente, y por el motivo que sea, pues el algoritmo ya no funciona. ¿Quién mantiene? Y es una pregunta que pues muchas veces es secundaria, pero que lógicamente desde el punto de vista de la fábrica pues es crucial. Si la fábrica debería tener cierta autonomía, si no toda, para mantener y mejorar un sistema de analítica, ¿no? Y bueno, pues en mi opinión no siempre tenemos eso en mente cuando iniciamos un trabajo de este tipo. Si trabajamos con datos de operarios, empezamos a tener cualquier tipo de problema GDPR, es decir, datos de operarios, datos de un humano. En Europa están regulados por una legislación muy estricta, y de alguna manera, si tenemos biometría, si tenemos pues incluso imágenes de una persona, pues todo ese tipo de datos hay que tener mucho cuidado de cómo se guardan, cómo se procesan, etcétera, ¿no? Cada vez más con temas de IA, pues el tema de ética y el tema de sesgos, pues cada vez más vamos a tener más regulaciones a nivel europeo y nacional de lo que podemos y no podemos hacer con un algoritmo de IA. Y si, por ejemplo, pongamos por caso que quiero hacer un algoritmo en el cual yo prediga pues la importancia que tiene un operario en que salga o no salga un defecto, pues ese tipo de cuestiones pues probablemente caigan sobre esa regulación, y no seamos después del todo autónomos pues, por hacer un algoritmo en ese sentido, ¿no? Con lo cual, otra vez interviene
un operario, pues vamos a tener que pues seguir ciertas regulaciones, ¿no? Y bueno, en general, quizás el mayor problema a nivel humano son las altas expectativas, ¿no? A día de hoy todo el mundo conoce más o menos lo que es la IA, la inteligencia artificial, y parece que cada uno trae sus propias expectativas de casa. Y la realidad es que, bueno, pues en la fábrica se podrá hacer lo que se pueda hacer, pero muchas veces una alta expectativa pues mata cualquier proyecto de este estilo, especialmente ahora que vemos bots conversacionales, vemos a ChatGPT, pero bueno, no siempre ese tipo de herramientas son las ideales para un proyecto de analítica, ¿no? Pero bueno, en general vemos que las personas también van a tener ciertas barreras, ¿no? Para que un proyecto de analítica salga bien. Bueno, un aspecto que hemos tocado hace unas slides es el tema del impacto económico, y yo creo que es algo que debería dirigir el proyecto de analítica desde su inicio. Aquí tenemos que distinguir entre el impacto potencial, es decir, el retorno económico que yo podría tener en una experimentación de analítica antes de hacerla, ¿no? Ejemplo, pues tengo un 15% de defectos en mi proceso, pues hago tantas piezas al día, paso tanto tiempo al día retrabajando estas piezas, bueno, pues yo todos los días gasto, pues no sé, 10.000 euros de horas de retrabajo. Bueno, pues ese sería mi impacto potencial, ¿no? Es decir, pues ese es el escenario en el cual podría mejorar absolutamente todo, pero después hay un impacto medible, un impacto obtenido. Es, pues de ese 15%, pues he solucionado un 5%, ¿no? He pasado de un 15 a un 10% de defectos, con lo cual, bueno, pues digamos, había un impacto potencial que me ha guiado, y después he podido obtener un impacto medible, pues que obviamente va a ser igual o menor al potencial. Es muy importante, o parece lógico, ¿no? Perdón. Al menos hacerte estas preguntas antes de empezar cualquier tipo de experimentación, porque el lenguaje del dinero, evidentemente, lo entiende todo el mundo, lo entiende la jerarquía, lo entienden múltiples perfiles, pero la realidad es que no siempre es fácil llegar a una medición clara de cuánto estamos ahorrando con un proceso de analítica, ¿no? Hay casos en los que sí, lo que acabo de decir de los defectos, es decir, si evito tiempo de retrabajo, em, evito producir piezas con defectos, evito tiempo de retrabajo, pues es tiempo de retrabajo que ahorro, ¿no? Si predigo un fallo de una máquina, el mantenimiento predictivo, bueno, pues voy a ahorrar unas piezas que iba a descartar, unas piezas que iba a tener que recuperar, pues esas piezas ya no las voy a tener que recuperar, con lo cual pues ahorro tiempo de producción, ¿no? Si hago eficiencia energética, pues estoy ahorrando energía, estoy fabricando los mismos recursos con menos energía, ¿no? También fácil de medir. Si soy capaz de recuperar más materia prima, bueno, pues lo mismo, estoy fabricando lo mismo con menos materia prima, también es bastante fácil de medir, ¿no? O si puedo ahorrarme algún tipo de test destructivo, que son, como sabéis, muy comunes en industria, con algún tipo de tarea de analítica, porque estoy llegando a las mismas conclusiones, pero evito el test destructivo, pues también puedo medir. La realidad, como ya hablábamos de que lo que estamos haciendo es eh, apoyar la toma de decisiones con datos más representativos o con más calidad, realmente la mayor ganancia es que estás salvando tiempo del técnico experto de la fábrica. El tiempo del experto de la fábrica tenía que buscar información aquí o allí. Imaginemos que tenemos una crisis, qué está pasando, qué variable es la que está causando un problema. Bueno, pues en ese sentido le estamos ahorrando mucho tiempo a esa persona, pero eso no siempre es fácil de medir, ¿no? Porque en el momento en el que empezamos pensemos, por ejemplo, en visualizar una variable por primera vez. ¿Cómo medimos eso? Es decir, ¿qué significa tener que ir a la estación con un termómetro a medir algo allí? Es decir, empezamos en temas más cualitativos que cuantitativos, ¿no? Con lo cual, el mensaje es que estas mejoras no medibles son la mayoría, ¿no? Es decir, porque al final estamos dando información al técnico de calidad o al técnico experto de la fábrica, estamos desbloqueando oportunidades, estamos haciendo cambios culturales, pero realmente es muy difícil de medir. Entonces no siempre vamos a tener la suerte o la facilidad de medir el impacto económico de una experimentación de analítica. A veces sí, como esos casos, pero no siempre, ¿no? Y bueno, mi mensaje es que hay que intentar luchar por tener al menos pues esa estimación inicial, porque no tiene sentido que empecemos a hacer un trabajo si el impacto potencial es mínimo, ¿no? Podría darse el caso. Bueno, algunas lecciones aprendidas que ya hemos ido diciendo. Obviamente, la mayoría del tiempo en cualquier proyecto de este estilo se pasa preparando la información, procesándola, limpiándola, filtrándola, validando que esté bien. Entonces, la parte de propia experimentación o analítica propia, pues es un porcentaje mínimo al final. Pero bueno, todo esto tiene que ver con lo que hablábamos de preparar el terreno, de preparar la parte de digitalización primero, preparar la parte de estructuración.
y de solo atacar un problema de analítica cuando tengamos esa base, por así decirlo, ¿no? Otra lección aprendida, pues hablar siempre en términos económicos y de dinero, si es que es posible, lo cual no es nada simple, como acabamos de decir, pero de alguna manera debería guiar el proceso, ¿no?, de analítica para que todo el mundo hablemos en los mismos términos, ¿no? Em, si estamos en un escenario de fabricación y tenemos que meternos en medio de la fabricación para introducir pues toda esta función de analítica y de digitalización, el consejo, parece lógico, es que sea un proceso iterativo e incremental que se base en pilotos, en zonas muy limitadas y zonas muy medibles, ¿no? Porque evidentemente si pretendemos hacer todo de golpe, bueno, pues el riesgo es altísimo, el riesgo de que no salga bien la experiencia es muy, muy alto, ¿no? Y siempre recordar que aunque la fábrica nos diga que nos va a ayudar, que nos va a apoyar, pues siempre hay una capacidad muy limitada de absorber innovaciones mientras se produce y más en este tipo de temas, ¿no? Otro mensaje para la fábrica es que un proyecto de estos no es algo que se compre, no es un producto que se compra, es algo que requiere su tiempo, conocimiento externo, seguramente requerirá formación, incluso por parte de la empresa y también inversiones, con lo cual, bueno, pues la empresa que vaya con una intención de simplemente compro algo llave en mano, pues no parece el buen ejemplo, ¿no? Intentar, pues eso, hacer pilotos y evitar implementaciones monolíticas, ¿no? Porque si tenemos historias de éxito parciales, pues seguramente podemos seguir manteniendo la fe de la jerarquía y de lo contrario, pues nos metemos en un proyecto enorme, otra vez con un enorme riesgo. Y de alguna manera, pues el equipo de analítica debería tener cuanto más contacto con la fábrica como pueda, porque si no, bueno, pues estamos procesando datos en una oficina y no sabemos ni siquiera qué estamos procesando, ni a qué se debe que este dato sea así o esté así. Es decir, tiene que ser una relación mucho más estrecha, al menos eso es lo que creemos en este caso. Bueno, un mensaje también muy obvio que es cuanto más simple mejor. Es decir, ahora parece que todo tiene que tener IA y todo tiene que tener chatbots. Yo creo que lógicamente empecemos por la base. Lo normal es empezar en analítica y después ya veremos cosas más complicadas, ¿no? Em, pero bueno, bien es cierto que llega un momento que efectivamente pues podemos empezar a hablar de inteligencia artificial. Cuando hablamos de un proyecto de predicción, pues hablamos del típico problema de la meteorología, ¿no? Es decir, pues tengo una serie de entradas y tengo que predecir qué va a pasar mañana o pasado mañana. Es decir, tengo que predecir si voy a tener defectos en mi línea, voy a tener que predecir si mi máquina va a fallar. Pues es el típico problema de meteorología que todos yo creo que tenemos bastante interiorizado. Em, pero bueno, también otro mensaje que traemos es que en general en los procesos de fabricación, si bien esas cajas negras que predicen el tiempo, ¿no? Pueden ser útiles, lo que hemos visto que tiene mucha más utilidad son el tema de dar pistas y pistas explicables a los expertos, más que correlaciones de caja negra, ¿no? Que es lo que como solemos llamar. Y esto es lo que tiene que ver con un campo que se llama Explainable AI, y básicamente esto viene de que el proceso normalmente es modificable. Es decir, si yo veo que la temperatura entre 23 y 25 grados maximiza mi proceso y evito defectos, pues normalmente la fábrica tiene manera de intentar que la temperatura esté entre 23 y 25 grados, ¿no? No es lo mismo que si yo digo, pues efectivamente, pues mañana va a haber un temporal, mañana va a haber una tormenta. Bueno, pues a día de hoy no hay manera de cambiar el clima para eso, pero en la fábrica sí solemos tener capacidad. Entonces, son dos cosas que son muy complementarias, pero creo que en general se tiende a hacer un modelo de caja negra cuando muchas veces lo que conviene más son pistas explicables, ¿no? Y después hay otro tipo de problemas totalmente diferentes, que son los de optimización, que es lo que hablábamos antes de pues, mejorar la eficiencia de la producción, mejorar las combinaciones de parámetros de una máquina, etcétera, ¿no? Pero bueno, en general, pues parece obvio, ¿no? Intentar usar lo más simple cuando sea posible y ir a métodos más complejos conforme vayamos asentando fases previas, ¿no? Vamos a meter un poco de teoría de inteligencia artificial para aquellos que no hayan tocado con este campo, nada, un par de slides para poner un par de términos encima de la mesa. Al final lo que queremos, y yo creo que el ejemplo de la meteorología es el mejor, es el que más tenemos interiorizado, lo que queremos es clasificar algo nuevo en base a experiencias previas, ¿no? Al final el caso de la meteorología es que tenemos muchísimos datos de muchísimos sensores de muchísimos años, ¿no? Sensores a nivel atmósfera, sensores a nivel del mar, pues vientos, temperaturas,
Y con todo eso hemos visto tantas veces que cuando pasa esto y esto, de repente tenemos un temporal, o cuando pasa esto y esto tenemos una ola de calor. Bueno, pues que existen modelos de predicción, y los habréis escuchado muchas veces, pues esos modelos de predicción que no son muy diferentes a predecir defectos en la fábrica o defectos en que pues, una máquina vaya a parar. Bueno, pues eso mismo es lo que hace la meteorología en este sentido, ¿no? Tengo ahí una imagen de este proceso meteorológico que se llama el Niño y la Niña, que pasa en el Pacífico, y lo pongo porque es el típico ejemplo en el cual cuando hay una situación más o menos desconocida en meteorología, igual os suena escuchar, es que no hay modelos para lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué significa que no hay modelos? Significa que no hay buenos datos representativos previos para yo poder predecir qué va a pasar, ¿no? Entonces lo que nos están diciendo es que esa situación se ha observado muy pocas veces, ¿no? Entonces, en la fábrica nos va a pasar lo mismo. Si yo tengo buenos datos, como los que tenemos, pues, qué sé yo, en las situaciones más habituales, pues va a ser bastante simple poder hacer buenas predicciones porque los datos son representativos, es decir, son los que suelen suceder, no son sesgados, es decir, tengo, pues, de todas las ocurrencias que puede haber, pues tengo pues, ocurrencias y tengo datos suficientes. En el momento en el que no tengo buenos datos, no son representativos, pues nos pasa como en el proceso del niño y de la niña, ¿no? Es decir, no puedo hacer una buena predicción, no tengo un buen modelo de predicción para eso, ¿no? Y a partir de ahí no es que haya buenos o malos clasificadores, sino que pues seguramente con que los datos sean buenos, pues nos van a ayudar a hacer una buena predicción. Eh, una obviedad también, correlación no implica causalidad, ¿no? Vamos a ver muchísimas correlaciones en fábrica que nos van a dar pistas falsas. Y siempre hay que tener pues, eso en mente, ¿no? Que porque yo veo una correlación de datos no significa que haya una causalidad. Hay una página muy buena que también os invito a encontrar que pone correlaciones absurdas, ¿no? Que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Y bueno, pues no, os invito a buscarla, pero básicamente son fuertísimas correlaciones estadísticas que para nada indican que hay una causalidad. Y no recuerdo ningún ejemplo ahora mismo, pero ya sabéis por dónde voy. Todo este tipo de modelos, pues al final se basan en que yo mida la precisión, es decir, si yo puedo mirar las ocurrencias previas, yo puedo ver si mi modelo de predicción funciona bien con esas ocurrencias previas. Si funciona bien con las previas, lo normal es que funcione bien con las ocurrencias futuras, ¿no? En cualquier proyecto de IA también tenemos las mismas fases que vemos en un proyecto de analítica, quizás alguna que otra fase más. Obviamente tenemos que tener datos recogidos, tenemos que hacer nuestra base de datos, preprocesando el conjunto, filtrándolo, estandarizando datos, muy parecido a lo que haríamos con analítica. Y aquí lo que solemos hacer para el problema que estemos atacando es evaluar una serie de algoritmos. Vamos a ver ahora que hay diversos algoritmos para hacer algo muy parecido. Se selecciona cuál algoritmo, se selecciona con qué parámetros vamos a trabajar y ahí es donde creamos el modelo de predicción, que es lo que estábamos diciendo hasta ahora con el tema de la meteorología. Lo validamos con casos desconocidos, medimos exactamente cómo estamos de bien prediciendo con esos casos desconocidos y después ya lo ponemos en explotación, ¿no? Pues la fábrica lo empezará a usar y lo utilizará en sus pues, quehaceres diarios. Y en algún caso, opcional, pues tenemos aprendizaje automático, que es que el propio modelo se actualiza o se mantiene a sí mismo para que, bueno, pues si mis ocurrencias van cambiando, de alguna manera el modelo también se actualice, ¿no? Bueno, pues son unas fases bastante típicas de cualquier proyecto de IA. Aquí esto es una especie de experimento para que entendamos un poco más bajo nivel, ¿no? Exactamente qué está pasando, ¿no? Entonces, en esta imagen de aquí tenemos un dataset, ¿no? En el cual representamos un proceso con dos variables, temperatura y humedad relativa, ¿no? Entonces, tenemos 4 ocurrencias de un tipo, el tipo azul, ¿vale? Entonces aquí, pues este punto pues tuvo esta temperatura y esta humedad relativa, esta igual, y tenemos otras ocurrencias, las rojas, en las cuales podemos imaginar que el proceso no fue bien, ¿no? Podemos imaginar que las bolitas azules son piezas en las cuales yo tenía esta humedad relativa, esta temperatura y el proceso fue bien, y las rojas son piezas en las cuales yo tuve esta temperatura, esta humedad relativa y las cosas no fueron bien, ¿no? Alguien las etiquetó como malas, ¿no? Y entonces ahora pues tenemos una nueva ocurrencia. Tenemos una pieza que cae aquí, tiene esta temperatura y esta humedad relativa. Y entonces la pregunta que le hacemos a un algoritmo de predicción, a un algoritmo de Machine Learning en este caso, es ayúdame a decidir de qué tipo es esta pieza. ¿Esta es una pieza buena o es una pieza mala? ¿Va a ser buena o va a ser mala? ¿No? Entonces lo que quiero explicar con esta slide es que diferentes algoritmos nos van a decir diferentes respuestas, ¿no? El más simple de entender, digamos que es este, es el del vecino más próximo. Y aquí lo que decimos es, vale, ¿cuál es la bolita más cercana a mi nueva ocurrencia? Bueno, pues es esta. Vale, pues entonces, si hubo una pieza con temperaturas y humedades relativas muy parecidas, lo más normal es que esta nueva pieza tenga la misma naturaleza. Entonces, esta sería buena, ¿no? Entonces, este algoritmo la clasificaría como buena.
Pero ¿y qué pasa si en lugar de coger al vecino más cercano, cojo a los 3 vecinos más cercanos? Bueno, pues cogería a estas tres piezas, ¿no? ¿Y cuál es mayoría? Pues hay mayoría de rojas. Bueno, pues entonces esta algoritmo diría es mala, ¿no? Esta, a diferencia del anterior, diría que es mala, ¿no? Otro algoritmo diría, bueno, pues ¿cuál es el centroide del grupo azul y cuál es el centroide del grupo rojo? Pues son estos. ¿Y cuál está más cerca? Este, pues entonces debe ser azul, debe ser buena. Y otro diría, vamos a partir linealmente los dos conjuntos. ¿Dónde cae la nueva ocurrencia? En las rojas, pues entonces es malo. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Entonces no hay un algoritmo bueno o malo, simplemente pues cada uno toma decisiones diferentes en base a bueno, pues estrategias diferentes y de alguna manera lo que intento decir, no desprecio los algoritmos ni mucho menos, pero si los datos son buenos, si los datos son representativos, no están sesgados, pues probablemente llegado un momento vaya a dar igual casi el algoritmo porque no va a variar mucho, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que hay un montón de teoría aquí que también os invito a ver si os interesa el tema. Bueno, unos mensajes ya prácticamente del final. Vamos a encontrarnos, sobre todo en los próximos años, con esta pregunta de la caja blanca y la caja negra, es decir, hago algún tipo de algoritmo en el cual funciona muy bien, pero no puedo explicar por cómo funciona y funciona muy bien y la fábrica lo usa, o debería poner un algoritmo de caja blanca de IA explicable en la cual no tengo tanta precisión, no tengo tanta ganancia, pero de alguna manera es muy fácil de explicar y es muy fácil de aplicar, ¿no? Bueno, pues habrá que buscar el momento para cada una de ellas, ¿no? Seguramente en manufacturing, pues la explainable AI tiene mucho más sentido, ¿no? Y hablamos de esto, ¿no? Pues veo que pues cuando tal temperatura está por debajo de 20 grados, pues eso maximiza que los defectos se reduzcan en un porcentaje, ¿no? Y puedo decir que si un día normal tengo pues tantos defectos, pues con la aplicación de esta regla pues tendría tantas piezas salvadas y podría medir que evito sobretrabajos y sobretrabajos tienen un dinero y entonces puedo fácilmente medir cuánto ahorro en el impacto económico de esa regla y además también sería, a diferencia de cualquier otra, una regla muy fácil de consumir por la fábrica porque tendría que intentar pues, que esa variable estuviera en ese rango específico, ¿no? Y todo eso, pues, por experiencia, ¿no? Pues son reglas mucho más fáciles de consumir y de explotar por la fábrica que una caja negra, lo cual no significa que no hagamos cajas negras, ni mucho menos, depende del problema, ¿no? Bueno, algún tipo de trabajos que hemos hecho en el pasado, bueno, pues simplemente por la observación y por los dashboards, pues hemos visto una serie de, digamos, mejoras en el proceso, por ejemplo, en algún proceso en el cual sea un proceso secuencial, si tengo algún tipo de acumulación de objetos en esa línea secuencial, que no debería ser, porque es una línea en movimiento, pero tengo una acumulación, pues muchas veces la temperatura pues puede verse condicionada pues porque estoy acumulando, digamos, más objetos en este espacio de los que suele haber, ¿no? Y con una temperatura seguramente que viene del exterior. Bueno, pues esta es una regla que vimos en una fábrica hace unos años. También el tema de cómo incide la temperatura exterior en pintura, que suelen ser temas muy, bueno, que suelen tener muchísima incidencia con las condiciones del entorno. O, por ejemplo, cuando tenemos alguna pieza que se mueva por algún tipo de conveyor, por algún tipo de esquelet por una fábrica, pues asumimos que todos están bien y que todas las piezas se cojan de la misma manera y puede ser que no. Y, por ejemplo, aquí en una experiencia analítica lo que vimos es que algunas de esas piezas pues, se habían deformado con el tiempo y que necesitaban mantenimiento porque digamos que cada vez que una pieza se cogía con ese conveyor específico, pues había mayor probabilidad de defectos, ¿no? Y todo esto viene, como veis, de correlar datos de proceso con datos de calidad, ¿no? Bueno, en general, con observación, pues se pueden empezar a ver estos problemas. Después, lo que estábamos hablando de la detección de pistas, que el algoritmo se llama a priori, ¿no? Que viene siendo pues, lo que digo, de que tenemos una variable y recomendamos un rango en el cual, si mantenemos esa variable en ese rango, digamos, el número de defectos se reduce, ¿no? Y eso es fácilmente medible y fácilmente pasable a un retorno económico. Uno que interviene en humanos, por ejemplo, en este caso, que hicimos hace unos años, que viene siendo el predecir cuál es el momento óptimo en el que hacer algún tipo de operación de montaje, ¿no? En la operación de montaje, pues, normalmente tenemos algún tipo de objeto en movimiento, como el que vemos en pantalla, y digamos que alguien recomienda que pues, todas esas operaciones de montaje se hagan en momentos específicos del ciclo. Bueno, pues nosotros pudimos recomendar los momentos óptimos en los cuales había que hacer cada una de esas operaciones, porque bueno, pues había pues, una correlación entre esa posición y que hubiera al final más o menos defectos de montaje, ¿no? Con lo cual, pues otra experimentación también fácil de consumir por la fábrica y que finalmente se puede implementar, ¿no?
Y bueno, ya para concluir, que debe quedar un par de diapositivas, en general, bueno, pues cuando empecemos a hacer cualquier tipo de analítica, pues los datos van a ser escasos, normalmente muy sesgados y seguramente no representativos, y hay que luchar por tenerlos, porque lamentablemente si no tenemos esa base, difícilmente vamos a poder hacer algo pues útil y con éxito. Y bueno, vamos a pasar la mayor parte del tiempo dedicado a preparar esos datos antes ni siquiera de analizarlos, ¿no? Otro mensaje es que hay que conocer el proceso, es decir, no podemos confiar que nos vayan a dar el dataset perfecto, es decir, hay que convivir en la fábrica, hay que conocer el proceso, hay que hablar con los expertos, tenemos que validar que lo que nos están dando es de calidad, porque si no, lo que vamos a hacer es perder el tiempo, ¿no? Y otro mensaje que quizás se nos olvida es que en general las fábricas son eficientes, son óptimas, y realmente es muy difícil encontrar grandes mejoras y grandes milagros, porque pues pensemos que lo que queremos hacer con estos algoritmos inteligentes no deja de ser lo mismo que han hecho las personas durante muchísimo tiempo, y han llegado seguramente a conclusiones muy parecidas, y por eso pues el terreno de la mejora pues es muy limitado, ¿vale? Nuevamente, cuanto más simple mejor, y en general más pistas y más ya explicable que clasificadores, y para empezar más dashboards que inteligencia artificial. Y en general, pues que vamos a tener muchísimos obstáculos humanos, ¿no?, para desplegar cualquier tema de digitalización y de analítica, y de alguna manera lo que queremos con estos seminarios es pues que desde vuestra función como startups o como expertos, pues digamos podáis pues seguir haciendo pues un camino en todo lo que queda por hacer, que es muchísimo, ¿no? Bueno, también os recomendamos una lectura que la veréis cuando accedáis a la documentación. Y por mi parte, pues nada más. Creo que lo ideal sería dejar turno de preguntas por si alguien quiere comentar algo o tiene algún tipo de comentario o duda o curiosidad, o si habéis trabajado en algún tipo de proyecto parecido, o si, bueno, tenéis el micrófono abierto. Muy bien. Ángel, Carlos, que habla. Dime, en todo este proceso de fabricación de 4.0, el software es una pieza fundamental, una oferta importante. ¿Cómo lo ves la componente de mantenimiento, no de la tecnología, pero del software que va manteniendo la parte de la fábrica en 4.0? ¿Cómo hacer la componente de desarrollo de software, pero que nada sea, porque el desarrollo de software es una cosa muy específica, muy propia, muy localizada, muy proyectada a vuelta de una fábrica, una industria, un desarrollo. Pero como lo ves en el tiempo que se vaya a mantener esa tecnología para mantener el sistema siempre activo, siempre absoluto, siempre sin quebras. Naquilo que el software tiene que ser más real, tiene que ser menos obsoleto, y se vaya a mantener mantenimiento de la parte de la tecnología. ¿Cómo lo ves? Sí, es una buena pregunta. A ver, depende del caso, pero si Vale, estamos pensando en un problema en el cual, por ejemplo, hay mucho cambio de referencias, pues la fábrica tiene que ser autónoma de ser capaz de mantener absolutamente todos los componentes del software a medida que el proceso evoluciona. vale. Em, claro, si el proyecto Es complejo. si es muy cambiante, evidentemente eso es muy difícil. Entonces, otra opción es, al final, siempre vas a tener un equipo en la fábrica que conoce tu sistema, y es el equipo con el que tú interaccionas, ¿no? Y es el equipo en el que te da funcionalidades, es el product owner, por así decirlo, ¿no? De todo lo que estás haciendo. Bueno, pues esa persona, si el proyecto nunca se acaba de definir, si siempre está en evolución, bueno, pues él acaba siendo parte del equipo de desarrollo. Depende, Vale. obviamente, de lo que estemos hablando, claro. Lo ves que la componente que de software que la tras la industria de 4.0 y se aproxima mucho de las tecnologías de low code o no code. ¿No te parece Ujú. que hay una aproximación? Porque tienes la gestión, es la pieza la importante, no, de nuestra opinión, es la pieza importante para dar continuidad y escalabilidad a todo el proceso productivo. Que no hay un stop, no hay una paraje, hay una Correcto, entiendo. continuidad. Entiendo. Sí. Sí, a ver, es un tema cultural. Es decir, hay empresas en las que Claro, eso va a funcionar. es una Eh, filosofía. de hecho, lo vemos en herramientas de visualización. Las fábricas suelen ser autónomas para hacer eso, no tanto en analítica, pero sí al menos visualización. Cojo una Sí, sí, variable, pero es un tema cultural, porque incluso cosas
aparentemente sencillas, pero van a tener un tipo de barrera. Sí, me parece muy interesante y con el tiempo incluso los chats conversacionales. Quiero esto, ¿no? Eso ya nos lo han pedido más de una vez. Es decir, no quiero interactuar con nada, solamente quiero interactuar con un chat conversacional. Dime por qué hoy fabrico con más defectos. Dime qué tengo que mejorar. Dime qué variable es la que está influyendo. Ahí está. Aún estamos a años de eso, pero no tan lejos, no tan lejos. Ok, gracias. Ben, Tiago, José, una pregunta, cuestión, comentario. Bueno, pues si non, pues obrigado aos tres. Gracias. Y gracias también al resto de alumnos y empresas que visualicen la sesión después en diferido. Y nada, pues lo que hemos pretendido es dar una visión de qué problemas puede haber y por qué hacerlo y por qué no hacerlo. Y bueno, pues espero haber inspirado de alguna manera caminos. Y nada, pues os invito a seguir viendo el resto de los contenidos de Open Labs, que sea útil para vosotros. Y nada, estamos para responder cualquier pregunta. Ok, gracias. Muy bien, obrigado, buen día. Adiós, obrigado. Até Bom logo. dia. Bom dia, obrigado. Buen día. Bom dia a todos.